Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gemma Díaz y Marian Samino. Durante una semana, entre el 24 y el 31 de enero, católicos de todo el mundo participaron en Filipinas del 51 Congreso Eucarístico Internacional. Peregrinos de más de 70 países llegaron a la isla de Cebú, al sureste de Manila, donde asistieron a conferencias, momentos de adoración eucarística y multitudinarias misas. Sin embargo, el momento cumbre del Congreso fue la procesión eucarística que reunió a 2 millones de personas en las calles de Cebú y ya es considerada como la más grande de la historia. Los peregrinos abarrotaron 5 kilómetros de camino en Cebú, llevando velas encendidas en torno a Cristo y Eucaristía. El Papa Francisco envió un vídeo mensaje a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, en el que recordó que la Santa Misa también cambia los corazones y nos permite ser premurosos, proteger a quien es pobre y vulnerable y ser sensible al grito de nuestros hermanos y nuestras hermanas en necesidad. El cardenal Charles Maungbo aseguró en el Congreso Eucarístico que Asia y África luchan por las familias pobres y oprimidas. Las naciones ricas han desviado su atención de la pobreza y de la opresión para pasar a hablar acerca de nuevas familias, de nuevas formas de progenie. Un peligro mortal más grande que la bomba atómica y que el terrorismo se yergue sobre la humanidad entera, porque algunas naciones han optado por el camino de la destrucción de la familia a través de las leyes. La Eucaristía es sembrada dentro de la familia, explicó el cardenal Bo, y germina en su interior. La familia es el lugar de la primera comunión. La familia es el núcleo primario de la Iglesia y es el lugar en el cual cada día se parte el pan. Por eso, advierte, debe ser protegida, promovida y alimentada. En los últimos 3 años, el Papa Francisco ha expresado 3 grandes preocupaciones que se refieren al mundo entero: familia, injusticia ambiental e injusticia económica. Pero el mayor peligro para la humanidad hoy es la destrucción de la familia. Lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia Católica, cuesta entender el peligro terrible que corre la familia. Como conclusión, el purpurado relanza la centralidad de la Eucaristía, que sigue siendo la fuente y el culmen de nuestro compromiso de vida. Debemos sentirnos revigorizados por la teología eucarística, concluyó el cardenal Bo. La Eucaristía es la verdadera presencia, la Eucaristía es misión, la Eucaristía es servicio. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia, manifestación masiva en Roma en defensa de la familia. Europa, el Parlamento Europeo vota calificar de genocidio las persecuciones de Daesh en Siria e Irak. Nigeria, Boko Haram quema vivas a 86 personas. América del Sur, el virus Zika amenaza con convertirse en la excusa para avance del aborto. China, la dictadura sigue retirando cruces. Pasaremos después a las noticias nacionales. Chocaban con familiares y amigos para provocar abortos y cobrar 20.000 euros. El Ayuntamiento de Madrid repondrá la placa conmemorativa de 8 mártires carmelitas. Autorizan a un niño de 4 años a cambiar de nombre por motivos de transexualidad. El cardenal Sebastián lamenta que se haya vuelto a las exclusiones y los enfrentamientos. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa explica el único camino para ser humilde y de ahí alcanzar la santidad. El Papa clausura Año de la Vida Consagrada. El Papa Francisco ante su próximo viaje a México. Audiencia General. Papa Francisco habla del perdón y del amor de Dios. Miles de familias se manifestaron en el Circo Máximo de Roma para defender a la familia frente a la intención de los políticos italianos de aprobar una ley que equipararía a las parejas homosexuales al matrimonio natural hombre-mujer. La llamada Ley Cirinà pretende legalizar también los llamados vientres de alquiler o maternidad subrogada, así como la adopción de niños por homosexuales y la ideología de género en las escuelas. El comité Defendamos a Nuestros Hijos, junto a numerosas asociaciones familiares, movimientos y nuevas comunidades de la Iglesia, fueron los encargados de reunir 2 millones de personas, según la organización, en contra de esta ley. En las últimas semanas, también el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Angelo Bagnasco, invitó a participar para mostrar el desacuerdo con los políticos que quieren aprobar la ley la próxima semana. De hecho, lo que hace semanas empezó a organizarse como un encuentro de católicos, se transformó pronto en un evento civil al que mostraron su apoyo también otras confesiones religiosas e incluso no creyentes. El responsable de la organización y de guiar el acto fue Massimo Gandolfini, prestigioso médico que lucha contra la llamada teoría o ideología de género desde hace años. Todos hemos nacido de un padre y una madre, y nosotros no pertenecemos a ningún lobby, sino que somos simples y pobres familias y no tenemos quien nos defienda. No queremos hacer la guerra a nadie, solo defendemos a la familia, subrayó.
El Pleno del Parlamento Europeo votará el próximo jueves 4 de febrero una resolución en la que se califica actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra las atrocidades que está cometiendo el grupo terrorista Daesh-ISI en Siria e Irak. La resolución es el resultado del debate que tuvo lugar el pasado 20 de enero, en el que buena parte de los eurodiputados calificaron como genocidio el exterminio de minorías religiosas, en particular cristianos y yazidíes en dichos países. Por su parte, el pasado 27 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó casi de manera unánime la resolución 2091-2016 Combatientes extranjeros en Siria e Irak, en la que se reconocía que los individuos que actúen en nombre de la entidad terrorista que se llama a sí misma Daesh han perpetrado actos de genocidio y otros graves crímenes punibles bajo el derecho internacional. La Asamblea también recuerda que bajo el derecho internacional los Estados tienen una obligación positiva de prevenir el genocidio y por tanto deberían hacer lo máximo posible para evitar que sus propios ciudadanos tomen parte en tales actos. El eurodiputado sueco Lars Adaktusson, que ha impulsado esta resolución en el Parlamento Europeo, ha afirmado: «Soy responsable de una resolución que pide a los Estados miembros de la Unión Europea definir los abusos contra cristianos y yazidíes como genocidio y de este modo actuar en el marco de Naciones Unidas para desarrollar las precisas intervenciones humanitarias y militares». El pasado 15 de diciembre el Parlamento lituano aprobó una resolución sobre el genocidio de los cristianos y otras minorías religiosas en Oriente Medio y Norte de África. Similares iniciativas se están impulsando en el Congreso de Estados Unidos. Líderes como Hillary Clinton ha utilizado tal término ya usado por el Papa Francisco el pasado mes de julio, afirmando con rotundidad que existe un genocidio en marcha que debe cesar. Por ello, ha llegado ya el momento de que la Unión Europea y las Naciones Unidas llamen a la realidad por su nombre y sean consecuentes con las exigencias del derecho internacional. El reconocimiento del genocidio es, por tanto, el primer paso fundamental para conseguir que la comunidad internacional actúe. El ejército no llegó a tiempo para frenar el ataque del grupo islamista, lo que les permitió masacrar a la población. El balance de víctimas mortales del ataque llevado a cabo por los islamistas de Boko Haram en la localidad nigeriana de Dalori ha ascendido a 86, según han informado las autoridades. El coordinador de área de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias, Mohamed Kanar, ha detallado que además de los 86 cadáveres recuperados, más de 70 personas están siendo atendidas en hospitales de la zona. Los miembros de Boko Haram han quemado la localidad hasta los cimientos, con adultos y niños en su interior. De acuerdo con los testigos, algunos de los cuales han logrado regresar a sus casas para recuperar sus pertenencias, tal y como informa Europa Press. Varios residentes han asegurado que el ejército no llegó a la ciudad a tiempo para poner fin al ataque del grupo islamista, lo que permitió a los milicianos masacrar a la población, según ha informado el diario nigeriano Punch. Las autoridades militares han confirmado además que uno de los lugares atacados fue un campamento para desplazados que acoge a cerca de 15.000 personas, la mayoría mujeres y niños. La alarmante decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud, OMS, al declarar el virus del Zika, presente ya en 24 países de América, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, ha hecho que en el continente iberoamericano se reabra el debate del aborto. El virus afecta sobre todo a las mujeres embarazadas, cuyos hijos pueden sufrir de microcefalia. Países como Colombia y Brasil, donde hay mayor presencia del virus, han declarado que todos los embarazos de mujeres infectadas deben ser catalogados como de alto riesgo, debido a la posible aparición de malformaciones congénitas en los neonatos. Algunos investigadores han asociado al virus casos de microcefalia en bebés de madres infectadas y algunos casos del síndrome de Guillain-Barré. En ese sentido, organizaciones feministas como Women's Link Worldwide, que dirige la colombiana Mónica Roa, han promovido la idea de que una mujer contagiada con Zika puede pedir el aborto, ya que está en riesgo su vida y su salud mental. Sin embargo, para médicos y defensores de la vida en la región, promover esta práctica como solución al Zika es solo una estrategia más del lobby pro-aborto para modificar las legislaciones en torno a la vida. Esto no es más que una forma de ampliar las legislaciones en cuanto al aborto, aseguró Danelia Cardona, médico psiquiatra y directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia. Si somos estrictos con las definiciones causales dadas por la Corte para realizar abortos, una mujer con Zika no puede terminar su embarazo, agregó la psiquiatra, quien además dijo que invitar a abortar en estos casos solo muestra que el aborto ya se puede pedir a demanda y que las causas despenalizadas se están manejando con extrema ligereza. Sabemos que el ministro de Salud está molesto con un artículo publicado por The Guardian, donde se dice que en el país el aborto ilegal lidera las estadísticas en Colombia.
Promoverlo con el caso del Zika es su forma de contradecir este artículo, explicó Cardona. Es difícil establecer la relación lógica entre promover el aborto y controlar un virus que no genera malformaciones que sean incompatibles con la vida y para la que tampoco se ha probado una asociación directa, agregó la psiquiatra. A su postura se suman las epidemiólogas Jenny Rengifo y Jazmín Pinzón, quienes han asegurado a diversos medios colombianos que el aborto no solucionaría la epidemia, pues el virus seguiría circulando. Las autoridades de la provincia china de Zhejiang han comenzado de nuevo a retirar cruces de iglesias, 18 en total en lo que llevamos de año. Al menos 13 cruces fueron retiradas durante la semana pasada, como afirma Zhang Kai, un abogado cristiano que ayuda a las iglesias a contrarrestar la campaña. Los cristianos de esta región, asegura el abogado, continúan sin saber si la retirada era solo de cruces que no habían sido quitadas como estaba programado el año pasado, o si es una nueva ola de persecuciones. Después de haber retirado más de 1.500 cruces de iglesias católicas y protestantes en Zhejiang, desde finales de 2013 la campaña parecía haberse frenado el pasado septiembre. Las autoridades empezaron una campaña de 5 entradas y transformación en un intento de controlar el contenido dentro de los templos, incluso enviando funcionarios estatales para intentar que la gente no hablase de la retirada de cruces durante la misa. Entre los líderes cristianos más críticos estaba Joseph Gu, pastor principal en la iglesia de Chongyi en Anzhou, la iglesia más grande en la provincia de Zhejiang. Después de hablar contra la campaña en julio, fue oficialmente arrestado a mediados de enero y se informa de que se encuentra en una prisión negra, un edificio secreto, según informa China Aid. El pastor Gu está bajo investigación actualmente por malversación de fondos, según reconoció el Consejo Cristiano respaldado por el Estado de Zhejiang en un comunicado el pasado 29 de enero. Su detención aumenta la escalada de la campaña contra todos los que se opongan a las demoliciones forzosas de cruces, afirma el presidente de China Aid, Bo Fu. Él estaba en el rango más alto de líderes cristianos arrestados desde la Revolución Cultural. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Almería, en la que ya se ha detenido a 19 personas, ha dado a conocer que todos los implicados se conocían. Se quedaban embarazadas, abortaban a las pocas semanas, simulaban accidentes de coche y estafaban a las aseguradoras. El negocio de la banda criminal desmantelada por la Guardia Civil de Almería en la Operación Aborto iba viento en popa hasta el pasado 27 de octubre. Fue entonces cuando los ginecólogos del Hospital de Torrecárdenas sospecharon del aborto de una paciente. Victoria, de nacionalidad rumana, no presentaba lesiones en su cuerpo que indicasen un aborto inmediato tras 15 semanas de gestación. Por ello, el personal sanitario decidió ponerse en contacto con la Guardia Civil. Descubrieron 9 abortos similares en los últimos 3 años. De hecho, la unidad de ginecología los había considerado clínicamente inexplicables. Tras analizar los documentos sanitarios, la Guardia Civil concluyó que en Almería había un grupo organizado cuyo fin era la obtención fraudulenta de beneficios, mediante grandes dosis de ingenio, una total falta de ética, una muy baja moral y un desprecio más que evidente por la vida. En este sentido, los agentes detuvieron el pasado 15 de enero a 19 personas que habrían defraudado 275.000 euros a las aseguradoras con un total de 10 accidentes provocados. Sin embargo, todavía buscan a otras 23 personas implicadas, entre ellas 6 de las mujeres embarazadas que abortaron. El Ayuntamiento de Madrid anunció que repondrá la placa conmemorativa de los 8 mártires carmelitas fusilados el 27 de julio de 1936. La placa estaba situada en el cementerio de la parroquia de San Sebastián Mártir en Carabanchel Bajo. La misma había sido retirada el pasado 29 de enero tras la decisión del Gobierno de ahora Madrid de modificar algunos puntos de la capital para cumplir la Ley de Memoria Histórica. La rectificación llegada tras una reunión del equipo jurídico del Ayuntamiento que advirtió al equipo de gobierno de que la retirada de la placa conmemorativa no se podía amparar en dicha ley. La placa rinde homenaje a 8 mártires carmelitas de entre 18 y 22 años que fueron fusilados el 18 de agosto del 36 junto a la tapia del cementerio de Carabanchel. La placa que se ha retirado ponía «A la memoria de los siervos de Dios fusilados en este lugar». En ningún sitio pone «Caídos por España» o se percibe algún vestigio franquista. Estos 8 jóvenes carmelitas fueron beatificados en Tarragona en 2013. En verano del año pasado, más de 30.000 personas firmaron una campaña en la plataforma Change.org en la que la Asociación Española de Abogados Cristianos advertía a la alcaldesa de Madrid que retirar el nombre de las calles de Madrid dedicadas a los mártires sería prevaricar y que emprenderían acciones legales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Tolosa ha autorizado el primer cambio de nombre por motivos de transexualidad en Guipúzcoa, que se ha materializado en un niño de 4 años, vecino de la localidad de Asteasu, que ha pasado de constar como Luquen a ser Lucía en el registro civil. El juzgado explica que existe un informe médico que constata la disforia de género del pequeño.
El auto, dictado en octubre de 2015, responde al expediente promovido por los padres del menor que solicitan el cambio de nombre y considera que existe una justa causa para llevar a cabo la modificación y porque la denominación femenina Lucía es la utilizada habitualmente. El juzgado de Tolosa recuerda que el artículo 4 de la Ley 3/2007 dispone que la rectificación registral de la mención de sexo se acordará siempre que la persona que lo solicite acredite que le ha sido diagnosticada una disforia de género mediante un informe médico o psicológico. En dicho informe deberá constar la existencia de una disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante, así como la persistencia de esta circunstancia y que no exista un trastorno de personalidad. El auto entiende que existe un motivo justificado que acredita el cambio de nombre por la necesidad de adecuar la realidad social de Luquen a su realidad registral, y en que existe un informe médico que constata la disforia de género del pequeño. Esta condición implica una identidad femenina que exterioriza el menor no solo físicamente, sino también en su comportamiento, a pesar de su corta edad, que hace que sea tratado como mujer. El cardenal Fernando Sebastián, que acaba de publicar el libro Memorias con Esperanza, ha explicado que lo que tiene que aportar la Iglesia ante el panorama político actual es lo mismo que aportó durante la transición, que fue rectitud, solidaridad, desprendimiento, confianza mutua y perdón universal. Sobre los políticos opina: hay que pensar en el bien común más que en el propio, aunque no se ve mucho, ha asegurado. El arzobispo emérito de Pamplona y Tudela ha insistido que la Iglesia durante la transición tuvo una voluntad decidida de superar los enfrentamientos y exclusiones de los españoles por motivos religiosos e ideológicos. Ha recordado que la convivencia estuvo vigente durante algunos años, pero hemos retrocedido, hemos vuelto a las exclusiones y los enfrentamientos. El cardenal ha afirmado que muchas personas apelan a la fuerza santificadora de los sacramentos, pero no hacen el esfuerzo que requiere ese sacramento, y recomienda que lo mejor es acercarse a la Iglesia siempre desde la libertad. Añade que la vida de la Iglesia es una batalla continua contra el pecado, contra el demonio. El cardenal Fernando Sebastián declara que siempre ha comprendido que en la Iglesia está la cumbre de la santidad, que es Jesucristo y la Virgen María, y también los hombres de mundo que somos pecadores. La grandeza de Dios es que siempre encontramos perdón. Durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que para alcanzar la santidad es necesario ser humildes, y el único camino para la humildad es la humillación. El Santo Padre dijo esto al reflexionar sobre la vicisitud del rey David, que, consciente de su propio pecado, había hecho matar al oficial Urías para cubrir el adulterio con su esposa Betsabé. Acepta las humillaciones con espíritu de confianza en el Señor. Además, el pontífice advirtió que Dios perdona el pecado, pero las heridas de una corrupción, dijo, difícilmente se curan. En ese sentido señaló que la humildad solo puede llegar a un corazón a través de las humillaciones. No hay humildad sin humillaciones, y si tú no eres capaz de aceptar algunas humillaciones en tu vida, no eres humilde. Es simple, es matemático, reafirmó el Papa. El único camino para la humildad es la humillación. La finalidad de David, que es la santidad, viene a través de la humillación. El fin de la santidad que Dios regala a sus hijos, que regala a la Iglesia, viene a través de la humillación de su Hijo, que se deja insultar, que se deja llevar sobre la cruz injustamente. Y este Hijo de Dios que se humilla es el camino de la santidad, y David con su actitud profetiza esta humillación de Jesús. Por ello, el Papa invitó a pedir al Señor la gracia para cada uno de nosotros, para toda la Iglesia, la gracia de la humildad, pero también la gracia de comprender que no es posible ser humildes sin humillación. El Papa Francisco invitó a los religiosos y religiosas de la Iglesia a tener un deseo de encuentro, custodiar el estupor y la alegría de la gratitud, en la misa por la presentación del Señor y la jornada de la vida consagrada, cuyo año concluyó con esta celebración. En la homilía pronunciada en la Basílica de San Pedro, el pontífice afirmó que quien encuentra de verdad a Jesús no puede permanecer igual que antes. Los consagrados están llamados ante todo a ser hombres y mujeres del encuentro, porque la vocación no está motivada por un proyecto calculado, sino por una gracia del Señor que nos alcanza a través de un encuentro que cambia la vida, dijo. Nuestros fundadores fueron movidos por el Espíritu y no han tenido miedo de ensuciarse las manos con la vida de cada día, con los problemas de la gente, recorriendo con coraje las periferias geográficas y existenciales. Ellos no se han detenido frente a los obstáculos y a las incomprensiones de los otros porque han mantenido en el corazón el estupor por el encuentro con Cristo. El Papa pidió dar gracias por la Eucaristía y recordó lo bonito que es cuando encontramos el rostro feliz de personas consagradas, quizá ya de edad avanzada como Simeón o Ana en la Escritura, contentas y llenas de gratitud por su vocación. Este año de la vida consagrada que acaba de concluir, dijo el Papa, se puede resumir como de gratitud por el don del Espíritu Santo que siempre anima a la Iglesia a través de diversos carismas.
A poco más de una semana de iniciar su viaje apostólico a México, el Papa Francisco concedió una entrevista donde expresó su cariño por Nuestra Señora de Guadalupe, por quien siente seguridad, ternura, y pidió a los mexicanos que cuando visite la basílica dedicada a la Madre de Dios, le permitan estar un ratito solo delante de la imagen. Es el favor que les pido, dijo. ¿Qué siento por ella? Seguridad, ternura. ¿Cuántas veces estoy con miedo de algún problema o que ha sucedido algo feo, y uno no sabe cómo reaccionar, y le rezo? Me gusta repetirme a mí mismo: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Son palabras de ella: no tengas miedo. Es lo que más me dice ella, expresó el Papa. Francisco recordó que ha estado en México 2 veces, la primera en la década de 1970 para una reunión de la Compañía de Jesús, y luego en 1999, cuando San Juan Pablo II firmó y entregó la exhortación apostólica possinodal Ecclesia in America. Las 2 veces fui a visitarla, a la Señora, a la Madre de Dios por quien se vive. La primera vez en la vieja villa, la segunda vez en la actual basílica, en el actual templo, señaló. El Santo Padre explicó que otra advocación mariana quizás me inspire otra cosa, pero cada vez que está frente a la Virgen de Guadalupe y la miro allí con esos ojos, haciendo esa síntesis cultural de ese nuevo mundo que están haciendo, esperando al niño. No tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Siento esto, que es madre, que cuida, que protege, que lleva adelante un pueblo, que lleva adelante una familia, que da calor de hogar, que acaricia con ternura y que te quita el miedo. No tengas miedo, Juancito. Eso es lo que yo siento delante de la imagen. A pocos días del inicio de la Cuaresma, el Papa Francisco habló en la audiencia general de este miércoles de la misericordia infinita de Dios y de la justicia perfecta que se deriva de ella. Francisco aseguró que quien ha sufrido el mal debe estar preparado para perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido. Además, manifestó que Dios no quiere la condena de nadie, sino su salvación, y explicó cómo el mal únicamente puede ser vencido con el bien a través del perdón. Sobre la misericordia y la justicia, indicó que podría parecer que sean 2 realidades que se contradigan, pero en realidad no es así, porque es realmente la misericordia de Dios la que lleva a cumplimiento la verdadera justicia. Solamente respondiendo a ello con el bien, el mal puede ser realmente vencido, aseguró en la plaza de San Pedro. Sobre la confesión, el Papa afirmó que en los confesionarios todos vamos a encontrar al Padre y lo buscamos para que nos ayude a cambiar de vida, que nos dé la fuerza de ir hacia adelante. Ser confesor es una responsabilidad muy grande. Tú, sacerdote que estás allí en el confesionario, estás en el puesto del Padre que da el perdón. Francisco concluyó asegurando que Dios quiere que el hombre sea pleno y feliz y el corazón del Padre va más allá de nuestro pequeño concepto de justicia para abrirnos a los horizontes ilimitados de su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero también como justicia perfecta. Parecerían 2 realidades que se contraponen, pero no es así, porque la misericordia de Dios es lo que hace que se cumpla la verdadera justicia. La justicia humana solamente limita el mal, no lo vence, no lo hace desaparecer. La justicia divina, en cambio, supera el mal contraponiéndolo al bien. El camino privilegiado que la Biblia nos señala para alcanzar una auténtica justicia es aquel en el que la víctima, sin recurrir al tribunal, se dirige directamente al culpable, apelando a su conciencia para que comprenda que está realizando el mal y pueda convertirse. Solo así, el culpable, reconociendo su culpa, puede abrirse al perdón que la parte ofendida le ofrece. Esta es la manera de resolver los problemas y contrastes en la familia, por ejemplo, entre esposos o entre padres e hijos. El ofendido ama al culpable, no quiere perderlo, sino recuperar la relación desgarrada. Dios actúa con nosotros pecadores de la misma manera. Nos ofrece continuamente su perdón, nos ayuda a acogerlo y a tomar conciencia de nuestro mal para poder liberarnos de él y salvarnos, porque no quiere nuestra condenación,
sino nuestra felicidad eterna. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús, rostro misericordioso del Padre, nos conceda con su fuerza salvadora acoger el perdón divino y aprender a perdonar a nuestros hermanos. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo o a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y Gemma Díaz. Hasta la próxima semana.